salvación eterna divisamos ya. Vamos al hogar, vamos al hogar. De sus torres brillan con gran esplendor, ved la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. ¿Qué nos dijeron? Los antiguos profetas nos hablaron ya de las calles de oro de esa gran ciudad. Por la fe hoy la podemos contemplar, con sus muros de oro y jaspe sin igual. Vamos al hogar, vamos al hogar. De sus torres brillan con gran esplendor, ven la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. En vano estarás allá, en aquella tierra tropezar no habrá. El mensaje santo hoy acepta fiel, y al venir el Salvador te llamará. Vamos al hogar, vamos al hogar. De sus torres brillan con gran esplendor, ven la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Pueden tomar asiento. Le pedimos al doctor que venga a compartir con nosotros el último tema de esta serie. ¿Cuántos han sido bendecidos? Amén. Qué bueno, el tiempo es suyo. Bien, es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por quedarse para compartir juntos estos minutos. Estamos seguros que juntos vamos a aprender, porque todos estamos somos alumnos. Así que en esta escuela maravillosa de Dios siempre hay oportunidad de aprender nuevas cosas. Hoy lo que vamos a hablar en estos minutos es un tema, me parece a mí especialmente muy interesante, porque cuando hablamos de enfermedad generalmente estamos pensando en dieta. Oh, me he enfermado porque mi dieta no es la mejor. Oh, me duele aquí o allá porque tal vez no estoy bebiendo agua. O tal vez pasé al lado de alguien que estornudó y bueno, por eso me he enfermado. Pero hoy vamos a hablar de las causas ocultas de la enfermedad, de aquellas en las que casi no pensamos o aquellas que no son fáciles de ver. ¿Verdad? Gracias. No. A ver, permítame. ¿Por allí? No. ¿Ok? Pues yo o usted. Ok. Y vamos a comenzar con esta cita escrita en el Ministerio de Curación. Y como ustedes pueden ver la fecha allí, fue escrita ya hace bastante tiempo. Pero eso no significa que no sea relevante, que no sea importante, que no tenga actualidad. Esta cita dice que muy poca consideración se da a las causas que determinan la mortalidad, la enfermedad
y la degeneración que existe hoy, aún en los países llamados civilizados. ¿Se da cuánta importancia a las causas? Poca, muy poca o casi nada. Y como no se le da importancia a las causas, por eso quedan inadvertidas. Y eso hace que cada vez hayan más personas enfermas, y entonces se culpa a las toxinas del medio ambiente, y es verdad. Culpamos al cloro que hay en el agua, y es verdad. Culpamos a las bacterias que ahora se han vuelto más resistentes, y es verdad. Culpamos a que los antibióticos ya no son tan fuertes. Bueno, puede ser. Pero ¿cuáles son las verdaderas causas? De eso vamos a hablar ahora precisamente en estos minutos que tenemos. Esta es una cita clásica, tradicional, pero que es realmente muy, muy importante. Por eso la vamos a repetir una vez más hoy. 9 de cada 10 enfermedades se originan ¿dónde? En la mente. Bueno, ya hoy sabemos que cuando decimos mente, ya no necesariamente tenemos que señalar acá también, porque tenemos otra mente, que se llama el sistema nervioso, ¿verdad? Entérico. Bueno, tenemos dos mentes. Así que cuando nos enfermamos, no necesariamente tenemos que pensar en la mente que está en la cabeza, en el cerebro. Podría ser también en nuestra microbiota intestinal. 9 de cada 10 enfermedades comienzan ¿dónde? En la mente o en la mente. Cualquier cosa es correcta. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando, ¿qué cosa? Las fuerzas vitales. Las fuerzas vitales es la cantidad de energía máxima con la que cada uno de nosotros hemos nacido. Esa energía vital hoy se mide por medio de telómeros, que son estructuras que se encuentran en el ADN, que cada vez que las células son duplicadas, se le quita un pedacito, se vuelve a duplicar un pedacito. Es como cuando usted tiene un retazo de tela que va cortando y cada vez le queda menos tela, vuelve otra vez a cortar menos tela. Bueno, así son más o menos los telómeros, que miden las veces que nuestras células serán capaces de duplicarse. Hay buenas noticias. Nosotros podemos extender la largura de esos telómeros por medio de lo que hoy se llama epigenética. Y aunque es una palabra que puede ser graciosa, es muy importante hoy. No la conocíamos antes, pero la ciencia frecuentemente nos sorprende con nuevos términos, pero no son nuevos en concepto, simplemente en la terminología, nada más. Pasamos. Una gran parte de las enfermedades que afligen a la humanidad tienen su origen en la mente y solo pueden ser sanadas por la restauración de la salud mental. ¿Y cuáles son las enfermedades que pueden ser restauradas? Restaurando la salud mental. Después de la década de los 80, cuando se terminó el proyecto Genoma Humano, los científicos estaban pensando que habrían de descubrir que en nuestro ADN habrían muchísimos genes. Por ejemplo, un gusano tiene casi 200.000 genes. Y en base a eso, los científicos dijeron, bueno, si un gusano puede tener más de 100.000, imagínense cuánto podríamos tener nosotros. Y la sorpresa que se llevaron es que los humanos no tenemos más que alrededor de 30.000 genes. Entonces comenzaron a preguntarse, caramba, ¿cómo puede ser eso? Si un gusano tiene más de 100.000, el humano tiene apenas 30.000 o 22.000, ¿cómo puede caber todo en tan poco espacio? Bueno, la respuesta no es tan fácil, pero consiste en el hecho de que la información ha sido tan clasificada
por aquel que hirió, ¿cómo iban a estar todas las cosas encajadas que prácticamente no ocupan espacio? Porque se almacenan en unidades electromagnéticas, que lo mismo puede ocupar este espacio de este edificio o una millonésima de la punta de una aguja. Y Dios lo hizo de esa manera. Pero, ¿cuántas enfermedades pueden sanarse curando la mente? La respuesta es cualquier enfermedad. Solamente hay una enfermedad que no se cura, una sola. Aquella enfermedad de la cual la persona no quiere sanar. Es exactamente como el pecado. ¿Cuál es el único pecado que Dios no es capaz de perdonar? ¿Cuál es el único pecado que no hay perdón en este mundo ni en el venidero? Solamente es uno. No es adulterio, no es homicidio, no es robo. Y estoy mencionando los más graves, ¿verdad? Los pecados capitales. ¿Cuál sería entonces el pecado que no tiene perdón, ni ahora ni nunca? Es el pecado del cual yo decido no arrepentirme. ¿Cómo se llama? Me encantan los dulces. No importa el nombre, no importa cómo se llame, pero si es un pecado desde el punto de vista de la definición del pecado. La palabra pecado en sí misma, lo que significa o se deriva de esa práctica griega de las Olimpiadas, cuando los atletas participaban de ese juego de flechas, que trataban tenían un blanco allá y lanzaban las flechas, y cuando la flecha no pegaba en el centro, decían, has pecado. Es la palabra griega hamartía, que quiere decir errar al blanco. Si tomamos en cuenta que pecado es errar al blanco, en otras palabras es estar desenfocado, entonces cualquier cosa que esté fuera de foco es pecado. Cualquier cosa que esté fuera del plan divino es pecado. Y no importa cómo le llamemos, no importa qué nombre sea. Así que pecado es más que lo estrictamente moral. Es simplemente cualquier conducta que me reste fuerza, que me reste energía, que le robe esa energía vital a mis propias células. Y puede ser cualquier cosa, como el pecado simple de acostarme después de las 10 de la noche. Y eso tiene una razón fisiológica, porque tenemos un reloj interno que marca los ciclos de nuestros diferentes órganos, y hay momentos para que los órganos estén despiertos, activos y trabajando, pero hay momentos en que van a reposar, porque ha llegado el momento de restaurar, de reparar, de volver a hacer nuevo ese órgano. Pero si el momento en que se deben restaurar están trabajando todavía, obviamente que no van a tener el tiempo para poder hacerlo, y el resultado va a ser debilidad. La enfermedad del corazón produce muchas personas dispépticas, y aquí aclara, porque los problemas de la mente, cuando habla del corazón, habla entonces de la mente. Solamente que el corazón es un término romántico. Imagínense si yo le dijera a mi esposa, te amo con todos mis riñones. Ella no se sentiría muy halagada. O te amo con todos mis intestinos, menos. En cambio, si yo le digo, te amo con todo mi corazón, entonces ella me va a sonreír, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que el corazón es la mente, porque los problemas de la mente tienen un efecto paralizador sobre los órganos digestivos. Y eso es verdad, porque imagínese, si usted o yo estoy pasando por un periodo de infección microbiana o bacteriana en mis intestinos y tengo un problema, entonces todo mi sistema inmunológico está concentrado tratando de resolverme ese problema. Y voy caminando por el bosque y de pronto aparece un león y todo el mundo como que se me viene encima, se me va la sangre para todas partes y mi sistema automático entra en acción. Es decir, el sistema de emergencia, lo que conocemos ahora como estrés.
¿Qué creen ustedes? ¿Dónde se va a concentrar la mayor cantidad de sangre? ¿O dónde va a estar el sistema inmunológico? ¿Va a seguir enfocado en combatir esa infección bacteriana? ¿O mis sistemas van a prepararse para que yo corra delante del león? Obviamente que tú puedes aguantarte unos días más con esa diarrea, pero no puedes detenerte 5 minutos más cerca de ese león porque te mata. Entonces se paraliza todo lo que el cuerpo esté haciendo. El sistema inmunológico se detiene, la digestión se detiene, los pensamientos se detienen, los ojos se abren, la sangre que estaba en el vientre se va a los brazos y las piernas. ¿Saben por qué? Porque tengo que correr. Entonces todo se detiene. Eso es un caso extremo. Pero las enfermedades del corazón, cuando yo tengo una preocupación, porque la renta ya me llega y no he ganado lo suficiente, o porque el hijo no está en los caminos que debiera andar, o por mi trabajo, o por el jefe, o por la casa, o por mi esposa, o por el esposo, por lo que sea, todo eso hace que haya una tensión y se desencadenen mecanismos de defensa que hoy conocemos como mecanismo del estrés, y entonces los órganos digestivos van a ser paralizados. Y al paralizarse, obviamente, que si hay alimento en el estómago, se paraliza y vamos a tener problemas. Ahora, si eso ocurre una vez, no pasaría nada, pero si eso ocurre permanentemente, yo siempre me preocupo, soy de esos preocupones, entonces voy a llegar a tener verdaderos problemas en mi salud. No es casualidad entonces que este país y muchos países del mundo, los problemas gastrointestinales sean una de las causas por las cuales los médicos reciben más y más pacientes. Y aquí tenemos una lista breve de cuáles son los 8 principales problemas digestivos que son tan comunes, por lo que la gente va a ver a sus médicos y se gastan millones y millones de dólares simplemente por la acidez. Muchísimas personas lo padecen y entonces tienen que ver a sus médicos y tomar medicamentos. Úlceras pépticas, piedras en la vesícula, intolerancia a la lactosa, diverticulitis, estreñimiento, síndrome de colon o irritable, enfermedad celíaca, o sea, intolerancia al gluten y más y más. Todas tienen que ver con el sistema digestivo y están afectando a millones y millones de personas. Hace un tiempo atrás una persona vino a vernos porque tenía un problema crónico del sistema digestivo. Había ido a muchos lugares, había probado de todo, había probado hierbas, había probado medicamentos, había ido a ver a todo el mundo. Casi se me parece a esa mujer que había gastado todo y no le habían resuelto nada. Antes el Evangelio dice que le iba peor. Bueno, ya llegó allí con nosotros y ocurrió algo interesante. Lo que me preguntó ella, ¿y ustedes me podrán curar? Porque yo ya he ido a todas partes. Bueno, nosotros no curamos a nadie, no tenemos poderes milagrosos, no sabemos curar. Pero lo que sí le vamos a ayudar es aprender a encontrar la raíz de esos problemas que le han estado fastidiando por tantos años. Así que comenzamos a trabajar, yo hice mi parte, mi esposa la suya, y para hacerles corta la historia, esta señora lleva aproximadamente 2 meses ahí con nosotros y ustedes pueden ver su testimonio en la página de familiasconsalud.com. Dura 58 minutos su testimonio, muy breve, pero ella se siente extraordinariamente bien. ¿Pero qué es lo que le hemos hecho? Realmente no hemos hecho gran cosa. Lo único que le hemos ayudado es encontrar las causas ocultas de su enfermedad. Y una vez que ella descubrió esas causas ocultas, comenzó a liberarse de ellas, porque eran cargas que no necesitaba. Y esas son las verdaderas causas, como hemos leído,
puede ser que algún pequeño problema en el hogar nos esté corroyendo como cáncer. Y eso es lo que hace que se detone toda una serie de eventos en nuestros sistemas y lo que conocemos como enfermedad. En realidad la enfermedad no es otra cosa sino el esfuerzo de la naturaleza, de su cuerpo, tratando de eliminar aquellas cosas que le están perjudicando. Por lo tanto, la enfermedad en sí no es un problema. Qué bueno que sintamos dolor. Imagínense si nosotros pusiéramos un dedo en la plancha caliente y no sintiéramos dolor. Nos quemaríamos completamente, ¿verdad? Así que el dolor en sí no es algo negativo. Todos que lo vemos como algo negativo. A nadie le gusta el dolor, pero el dolor tiene un aspecto positivo. Es alejarnos de aquello que nos lo causa. De la misma manera, cuando a usted le duele la cabeza, le duelen las rodillas, le duele un brazo, le duele un codo, le duele acá, allá, eso es bueno. Le está diciendo, hay algo que tienes que hacer extra o dejar de hacer a lo que ya estás haciendo. Veamos ahora la siguiente. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está enfermo, el otro también es afectado. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. La salud de su mente afecta la salud del sistema físico. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Y quiero invitarles a que juguemos juntos esta tarde con 3 objetos. Número 1, un imán. Número 2, una hoja de papel en blanco, de esas que usamos para escribir. Y número 3, una bolsita llena de virutas de hierro. ¿Ok? Esas son las 3 cosas. Vamos a jugar juntos. Vamos a aprender un poco acerca de electromagnetismo. Así que tenemos una mesa y tenemos los 3 elementos que acabo de mencionar, que son, profesor, número 1, imán, número 2, virutas y papel blanco. Perfecto, muy bien. Así que tenemos la hoja de papel, yo abro la bolsita con las virutas de hierro y las tiro sobre el papel. Y esas virutas caen en forma desorganizada, ¿verdad? Oh, pero no me gusta esa forma. Perfecto. Junto todas las virutas de hierro, las pongo otra vez en la bolsita. Ahora pongo nuevamente la hoja y las derramo sobre la hoja de papel. Están yendo conmigo, ¿verdad? Ok. Todas las virutas caen como quieren, ¿verdad? Pero yo quiero organizar esas virutas de hierro. Así que voy a utilizar el imán. Voy a utilizar un imán redondo. Así que lo voy a pasar por debajo de esa hoja y encima están las virutas de papel y lo acerco. Y tan luego lo voy acercando a las virutas, empiezo a notar algo. ¿Qué es lo que están notando ustedes? Que empiezan a moverse, ¿verdad? En dirección a donde está el imán, se empiezan a mover. Y una vez que ponga debajo, todas se empiezan a mover y se colocan en posición. Hay algo allí que está atrayendo a esas virutas de hierro. ¿Qué será? Yo no lo puedo ver, pero evidentemente existe un poder invisible allí trabajando, ¿no es verdad? Ok, ahora todas las virutas se han alineado en forma redonda porque mi imán es redondo. Ahora saco ese imán redondo, tiro las virutas, caen como quieren, pero ahora tomo un imán rectangular y lo acerco y lo pongo debajo del papel y las virutas de hierro comienzan a moverse. ¿Y saben qué? Adivinen, ¿de qué forma se van a alinear? Rectangular, porque esa es la forma del imán. Es decir, que hay una fuerza invisible que el imán tiene y que organiza a las virutas de hierro. Ahora, quiero traer eso a esta cita, que la condición de la mente afecta la salud física. Cuando nosotros pensamos, estamos generando energía, una energía electromagnética. Y cuando lo hacemos, nos convertimos también en un imán. Y a partir de allí,
comenzamos a atraer personas, pensamientos, ideas, creencias, acciones, hábitos, gustos, intuiciones, todas que están relacionadas y que empiezan a venir a nuestra vida. En otras palabras, que yo me estoy convirtiendo en un constructor de mi propia existencia. Lo que nosotros llamamos accidentes, eventualidades, circunstancias, casualidades, no son nada de eso. O mala suerte, no es nada de eso. Es simplemente el resultado de una ley universal que Dios ha establecido y que rige a este mundo. Y se llama sencillamente la ley de la causa a efecto. O como la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No hay manera de evitarlo. Cuando la mente comienza a pensar de cierta manera, las células lo identifican y comienzan a trabajar de esa manera. Un biólogo muy famoso hizo un experimento y entonces tomó en esas placas de Petri que se llaman, puso 3 células iguales. Eran exactamente iguales. Pero en una placa puso el ambiente de células de hueso. En otras puso de sangre. En otras puso de hígado. Después de 24 horas fueron a revisar esas placas. Encontraron algo interesante. Todas las placas eran idénticas al principio, pero cuando pasaron las horas, aquellas que su medio ambiente era de hueso, las células se convirtieron en células de hueso. Las de sangre, sangre. Las de hígado, en hígado. ¿Qué significaba todo eso? Que las células son moldeadas por el medio ambiente que las rodean. Es decir, que esa fuerza electromagnética invisible del imán que le da forma a las virutas de hierro es equivalente a esa energía que nuestro cerebro está generando y que le comienza a dar forma a lo que nosotros llamamos circunstancia o le llamamos realidad. Por lo tanto, cuando el escritor o el poeta dijo, veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, ha dicho una gran verdad. Nosotros construimos nuestra vida en base a las cosas que creemos. De esa manera es que la condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz por una conciencia de bien hacer, un sentido de satisfacción en hacer felices a otros, crea una alegría que repercutirá sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación en la sangre y una tonificación de todo el cuerpo. Es decir, que nosotros podemos sanarnos si somos capaces de generar alegría, tener una conciencia de bien hacer y un sentido de satisfacción de estar haciéndole bien a otros. ¿Por qué? Porque en el mundo de causa y efecto en que vivimos, cuando usted bendice a otros, entonces esa bendición le regresa a usted como si usted lanzara una pelota de goma sobre la pared. Usted la va a recibir otra vez. De ahí que cuando usted maldice, esa maldición vuelve a caer sobre usted. Por eso, que nuestras palabras siempre sean sazonadas con sal, que nuestras palabras sean siempre para agradecer, que nuestras palabras siempre sean con gratitud, para bendición. Y un secreto,
Si usted desea algo y no lo tiene, en lugar de envidiar a aquel que lo tiene, bendígalo. Porque cuando usted bendice lo que no tiene, tarde o temprano también lo tendrá. Por simplemente la ley de causa y efecto, que usted lanza la bola de goma y esa pared se la volverá a devolver. Siembre usted bien, aunque le estén pagando por mal. Esa es la ley del Evangelio. Hagamos bien, aunque los otros nos hagan mal. Hagamos como aquella madre, que cuando su niño llegó llorando, le preguntó: papito, ¿por qué lloras? Oh, es que hay un niño allá que me hace travesuras. Ustedes saben esas historias, ¿verdad? Entonces, y al día siguiente el niño volvió a llegar llorando y la madre ya preocupada. Entonces, pero ni modo de aconsejarle al niño: si él te pega, pégale. ¿Qué podría aconsejarle una madre cristiana a su niño? ¿No? Vete al gimnasio, agarra más fuerza y cuando venga a pegarte, le pegas más fuerte. Pues no. Entonces ella pensó: bueno, hay una ley en el Evangelio que dice: ¿quieres quemarle la cabeza a tu enemigo? Y entonces eso fue lo que le dijo la madre al niño: hijo, ¿tú quieres quemarle la cabeza a tu enemigo? Claro que sí, mami. Dime, ¿dónde está la antorcha que ahora quisiera quemársela? Perfecto. Entonces al día siguiente la mamá le preparó 2 lonches, uno para él y el otro para su enemigo. Y le dijo: mira, cuando tu amiguito venga a pegarte, tú le dices: ¿sabes qué? He traído un regalo para ti, y se lo das. Bueno, estaba medio nervioso el niño, pero habría que seguir porque le había prometido a su mamá que eso era justamente lo que iba a hacer. Así que el niño malón lo vio y se vino corriendo ya con las mismas intenciones de pegarle. Pero cuando se acercó, le sacó su lonche y le dijo: ¿sabes qué? Tengo un regalo para ti. Y el otro sobre extrañado se para y dice: ¿y qué es? Pues esto es para ti. Y entonces un lonche, el más sabroso, se comió el lonche. ¿Y qué pasó? Al día siguiente lo vio y vino otra vez, pero ya no con las mismas intenciones, porque estaba esperando otro regalo. Mira, te he traído otro regalo. Ese niño se llegó a convertir en el protector del que antes era el agresor, se convirtió en protector. Le había quemado la cabeza a su enemigo, pero no a la usanza humana, sino de acuerdo al método divino. Así que ustedes ya saben, cuando tengan un enemigo, lo que tienen que hacer: hacer bien por mal, en lugar de mal. Bien, vamos a ir a la otra. Una de las grandes medicinas que Dios nos ha dejado se llama la palabra. La palabra. De hecho, es un hecho que cuando Dios quiso crear este mundo y el universo, lo que usó fue el poder de su palabra. Ustedes saben ese pasaje que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Por qué? Por la palabra. Por medio de la palabra nosotros podemos enfermarnos o podemos sanarnos. Porque las palabras tienen un poder creativo. Las palabras no son como esa canción que decía: son palabritas que vienen y se van. No, las palabras llegan y se quedan. Se quedan en usted y en todo aquel que las recibe. ¿Y en dónde se quedan? Se quedan en sus genes. Se quedan almacenadas en sus células. Y ahí habrán de permanecer hasta que usted muera. Nunca desaparecen, porque las palabras son energía, energía pura, energía que crea. De ahí entonces que la lengua de los sabios es medicina. Vamos. Ahora, en realidad nuestras palabras son el resultado de nuestras creencias. Las creencias se originan en ideas, crean percepciones, estallan las emociones,
crean las palabras, se transforman en actos y le dan forma a la conducta. Por lo tanto, si nosotros queremos mantenernos sanos, necesitamos escoger las palabras que nos decimos. Desde el momento en que usted abrió hoy los ojos, hasta cuando usted los vaya a cerrar esta noche para dormir, no para morirse, para dormir, usted habrá pasado por su mente más de 60,000 palabras. Palabras que usted se ha estado diciendo a sí mismo o palabras que ha escuchado de otros. Pero si usted no tiene con quién platicar, usted está generando palabras, está generando ideas, está generando ideas. Un pensamiento equivale a 1/10 de voltio, de manera que su cerebro está gastando energía. De hecho, gasta más del 20-25% de toda la energía que su cuerpo produce, se gasta en el cerebro. Y esas ideas van a hacer de usted, crear en usted circunstancias positivas o circunstancias negativas. Un pensamiento positivo es capaz de hacer que su cerebro produzca endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, que se conoce como el cuarteto de la felicidad. Esos neurotransmisores son sumamente poderosos y entran en acción cuando nosotros desarrollamos una creencia. Como cuando su médico, usted va a su médico, está sobremedicado y el médico piensa, no, ya no le puedo subir más la dosis porque esa persona va a tener problemas de hígado o de otra índole. ¿Qué hago? Utilizan lo que se llama placebo o placebo, que es algo que es positivo, que añade algo positivo a la persona y se llama creencia. Y se toma esa píldora que seguramente tendrá azúcar. Y milagro, la persona se siente bien, se siente mejor. Se le dicen, al tomarse esto usted se le quita el dolor de cabeza automáticamente después de tomarla. Oh, doctor, ¿qué pastilla? ¿Por qué no me la había dado antes? Esta sí me funciona de maravillas. Es el poder placebo, del placebo. ¿Por qué? Porque las creencias son cosas eléctricas, electromagnéticas. No son cosas de la nada, son materia que se están moviendo a nivel de nuestros átomos y que van a llevar una señal, un signo, hasta nuestras células. Las células van a tomar esa señal y la van a llevar al núcleo, a los cromosomas, al ADN. Y en el ADN se va a estimular esa parte importante del gen que se va a descubrir y se va a leer, y al leerse, el ADN va a tomar fotografías y va a empezar a reproducir proteínas que van a crear lo que nosotros conocemos como estado físico, como una circunstancia, como salud, bienestar o enfermedad. Pero todo se originó en el mundo invisible, ese campo invisible que no se ve, pero que es una realidad. De la misma manera que el imán tiene un campo invisible, no lo vemos, pero no podemos dudar que existe, porque cuando lo acercamos a un clavo, el clavo es atraído. Tiene que haber algo, no se ve, pero es real. De la misma manera, su mente, sus pensamientos, sus ideas están generando ese campo en forma permanente. Y de la misma manera que el imán, usted está trayendo personas, cosas, gustos, pensamientos, ideas, circunstancias, realidades, que pueden ser buenas o malas. Todo depende de cuál sea el contenido de sus pensamientos, que posteriormente va a decir en palabras. De manera que las palabras pueden sanarle. Porque si con tu corazón crees en el Señor y con tu boca lo declaras, eres salvo. El poder de las declaraciones, porque la voz es energía.
Si tuviéramos una pantalla donde pudiéramos ver las ondas que se están formando en la medida en que yo estoy hablando, entonces podríamos ver las gráficas que se están formando. Son energía. Lo que yo estoy diciendo es energía. Y lo que usted está pensando también es energía. Si usted va con su médico y le ponen ahí un aparato para medir sus ondas cerebrales, va a mirar que crean formas. O si se lo ponen en el corazón, también. ¿Qué significa eso? Que somos seres electromagnéticos y estamos produciendo esa energía. No se ve, pero existe. Es real. Y de acuerdo a esa naturaleza, así es lo que usted está creando. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una creencia negativa? Entonces también se desencadena todo un mecanismo de estrés. Y nuestras glándulas van a producir adrenalina, cortisol, vasopresina, corticotropina, glucagón, etc. ¿Y qué va a pasar? Que todo el cuerpo, todas las células, entran en un estado de emergencia. Todas las puertas de las células se cierran. No hay entrada ni salida, porque ahora las células están en un estado de sitio. No entra alimento, no salen residuos tóxicos. Entonces comienza un periodo de asfixiamiento celular. Eso todo lo hace el estrés. Y el resultado siempre va a ser enfermedad. Por lo tanto, necesitamos nosotros recordar que, de acuerdo al contenido de nuestra mente, así va a ser nuestro estado de ánimo. Porque el contenido de la mente tiene una relación directa entre su mente superior y su mente inferior. Lo que afecta a uno se afecta a otro, lo que a otro se afecta, a otro se afecta. Entonces, no hay enfermedad gastrointestinal que no tenga una relación altamente emocional. Llámese cáncer, llámese esclerosis múltiple, llámese una simple diarrea, no importa. Todas tienen un alto contenido emocional. Y si usted quiere resolver esos problemas graves, tenemos que comenzar por resolver los problemas menores, que se llaman creencias, que no son tan pequeños, pero sí son muy importantes, que afectan la vida y la naturaleza. Las emociones depresivas perjudican la salud. Y esas emociones depresivas causan un tremendo daño a su salud porque al estorbar el proceso de la digestión interfieren con la nutrición. Por lo tanto, es importante lo que comemos, la calidad de productos que comemos, claro que sí, es importante, pero más importante es lo que su cuerpo es capaz de absorber, que no es lo mismo. Podemos comer y no nutrirnos, podemos comer la fruta más orgánica, pero si lo hacemos en un estado de excitación, nerviosismo, preocupación, lo más seguro es que de nada valdrá que usted haya pagado $5 por una libra de tomates orgánicos. No le servirá. De allí que la recomendación es, si estás nervioso, estás preocupado, tienes alguna cosa que te incomoda, no comas. Pero ¿qué pasa? Que aquí ahora no hacemos nosotros todo lo contrario. Estamos preocupados y la gente preocupada le da por comer. Pero ¿saben por qué? Porque entran en un estado automático, en donde se desconecta la razón y ahora se conectan al intestino. Ahora están trabajando a nivel automático, dejándose llevar por instinto, nada más. Pero el asunto es que la mayor parte de nuestra vida la pasamos en estado automático. Más del 95% de las veces en la vida, en las 12 horas o 16 horas que estamos despiertos, la pasamos en un estado automático. Por eso es que cuando vamos al supermercado, tenemos que concientizarnos, sacudir la cabeza y la panza, porque ahí está también el otro estómago, y entonces ser conscientes de lo que vamos a hacer. Porque de otra manera vamos a comprar no lo que sabemos que nos conviene, vamos a comprar aquello que nos gusta. ¿Por qué?
Porque nosotros hemos estimulado esa sección en el centro del cerebro que es el centro del placer. Y a todos nos gusta el placer. Entonces, vamos a actuar en un estado automático, escogiendo no lo que se debe, sino lo que nos gusta. Por eso es que las tiendas que venden comidas rápidas son tan exitosas, porque han logrado estimular ese centro del placer que se encuentra en el centro del cerebro de todos nosotros. Y valga decir que ese centro es un poquito más grande en las mujeres que en los hombres. ¿Será por eso que son más emocionales? Bueno, probablemente. Algunos también hombres somos bastante emocionales. Ahora, vamos a llegar a otra causa olvidada de enfermedad. Es el deber de cada uno vivir alegremente en lugar de rumiar las angustias y los problemas. Rumiar, el acto de rumiar, es una figura, ¿verdad? De las vacas que van, se hartan de zacate, buscan la mejor sombra, se echan y ahora empiezan a devolver ese zacate y los traen a la boca y lo empiezan a masticar y a masticar y a masticar y a masticar. Bueno, esa es la ilustración, que es el deber de cada uno de nosotros vivir alegremente en lugar de rumiar las angustias y los problemas. Cuando tenemos un problema, siempre la tendencia es estar pensando en lo mismo y pensando en lo mismo. Vamos a decir un ejemplo práctico. Usted vino alegre esa mañana a la iglesia y entonces se acerca a alguien con el deseo de saludarle, pero en ese preciso instante alguien llamó a esa persona, se dio la media vuelta y salió corriendo y no se dio cuenta de que usted ya iba casi con la mano extendida para saludarla y usted casi se queda ahí y entonces pone la mano atrás para no quedar mal. Oh, pero eso le dolió. Entonces ya está seria o serio. Y entonces ya no disfrutó el culto. Ya no escuchó al predicador, porque su mente está, esta hermana o este hermano, pero ¿cómo es posible que me haya hecho eso a mí? Y está duro y duro y duro. Si no lo arregla ese día, va a irse a la cama. Y se acuesta y le da una vuelta y se da otra vuelta y sigue con lo mismo. Y el ofensor ya se durmió y está con la pata suelta. Pero usted no puede dormir. Por eso entonces la Biblia es muy sabia. Dice, si tú tienes algo contra alguien, toma la iniciativa, ¿no? Es la parte inocente. O más bien, si alguien tiene algo contra ti, es lo que dice el Evangelio. No dice que la parte culpable es la que debe de tomar la iniciativa, es la parte inocente la que debe tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque es muy seguro que el culpable ni siquiera se dio cuenta. Oh, pero yo sí me sentí. Entonces estoy sentado o sentido y no hago nada. Entonces, de esta manera, muchos no solo se vuelven miserables ellos mismos, sino que también sacrifican su salud y felicidad a una ¿qué? Imaginación mórbida. Estas emociones depresivas son un gran daño a su salud. Vamos a ver la siguiente. Algunas veces la imaginación produce ¿qué cosa? Enfermedad, y es muy frecuente que la agrave. Esta es otra de las causas escondidas de las enfermedades. No son las bacterias, no son los gérmenes, no son los parásitos, no son las toxinas del medio ambiente. ¿Es qué cosa? O puede ser la imaginación, su propia imaginación. Cuando usted se imagina algo, cree que eso es verdad. Y todo su cuerpo va a reaccionar en concordancia con ello. Cuando era niño, y bueno, necesito hacer un paréntesis y hacer la aclaración que eso no hace mucho tiempo. Había una persona ahí en la comunidad que era un hombre muy celoso. Y él
pensaba mal siempre de su mujer. Y para hacer la historia corta, esa imaginación enfermiza lo llegó a que finalmente perdiera la vida. La imaginación es capaz de matarnos, quizá no con la misma rapidez con que lo hacen las balas, pero sí con la misma efectividad. Un hombre andaba ya en otro país de vacaciones y se le antojó pararse con una persona que le prometía leerle la mano. Y lo hizo así como algo divertido, ¿no? Yo no creo en esas tonteras. Pero bueno, léeme la mano. Entonces, le leyó la mano y le dijo, mira, el 30 de este mes te vas a morir. Entonces, pues, se despidió, le pagó y se fue. Bueno, ¿qué pasa? Que todo ese tiempo del mes que faltaba estaba pensando en eso y ¿qué tal que es cierto? ¿Y qué tal si es verdad? El asunto fue que el mismo día que la bruja le había dicho que iba a morir, le dio un paro al corazón y se murió. ¿Por qué se murió? Simplemente porque lo creyó, simplemente porque se lo imaginó. Él se imaginaba ya muerto y efectivamente ocurrió lo que se había imaginado. Se murió. Pero no porque la bruja tuviera poderes para ver el mañana, para ver el futuro. Fue él mismo el que se mató por dejarle a su imaginación toda la autopista para que ella corriera a su antojo. Yo conocí una persona que decía, hermanos, el próximo sábado me van a disculpar, pero yo no voy a venir a la iglesia. Y le decíamos, ¿y por qué? Oh, es que voy a estar enferma. Entonces, la imaginación es muy poderosa. Y bueno, no llegaba la hermana, vamos a visitarla. ¿Y saben qué? Efectivamente, estaba en cama, simplemente porque se había imaginado que estaba enferma. Porque la imaginación tiene mucho poder. Es capaz de mover todos los mecanismos del estrés y hacer que sus glándulas empiecen a producir todas esas hormonas del estrés. Es poderosa la imaginación. Ahora, aquí hay una ley que yo quisiera que si de todo lo que digo esta tarde se olvidan, no se olviden de esto. Se encuentra en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Quiero que piensen un momento en esto. Conocemos, la mayoría de nosotros, por no decir todos, conocemos la historia. Conocemos que hay una trama detrás del telón que está llevando a Job a sufrir una tremenda enfermedad. Sabemos todo eso, pero lo que no habíamos recapacitado es que Job temía exactamente eso que le podría venir. Él lo dice con sus propias palabras, no tenemos que inventarlo. Es él mismo el que lo dice. De manera que ese campo electromagnético que estaban creando sus creencias fue aprovechado por aquel que estaba rondándonos día y noche y encontró la oportunidad de hacer lo que Job más temía. Lo que usted más teme, eso le viene. Por lo tanto, tenemos que sustituir el temor por el amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor. Esta ley dice simplemente, atraes todo aquello que más temes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un temor, nuestra mente está creando esa fuerza electromagnética que está circundándonos, que está alrededor de nosotros y comenzamos a jalar circunstancias, situaciones, eventos, personas, comida, etcétera, etcétera, hasta que finalmente ocurre. ¿Saben qué? Las personas generalmente que tienen, voy a mencionar solo una enfermedad, pero puede ser con cualquiera, cáncer, es simplemente porque un día creyeron que lo podían tener. Las gentes que van al médico es simplemente porque
los seguros de salud ya están abriendo las puertas precisamente para que usted lo use, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuál es el propósito de estar pagando 500, 700 dólares por mes por un seguro médico que nunca voy a usar? Así que en su mente se crea la idea de que usted lo va a usar un día y por eso lo toma. Esa creencia va a generar un campo electromagnético alrededor de su vida que usted va a comenzar a dar pasos en dirección a aquello precisamente que teme. Y un día se le hace realidad. Oh, qué bueno que tengo el seguro de salud. Ya sabía que un día lo tenía que usar. Pero ¿qué ocurrió? Es que usted preparó el panorama, la circunstancia, el evento, hasta que finalmente ocurrió. Porque ocurre justamente aquello que usted teme. Pero si usted dice, bueno, yo tengo ese seguro de vida o de salud, porque, bueno, me lo da el trabajo por la razón que sea, pero yo nunca lo voy a usar. Nunca lo voy a usar, porque usted cree eso. Simplemente porque usted lo cree. Porque las creencias, una creencia crea una onda electromagnética alrededor de usted que empezará a traer, un curso de salud, yo voy. Un curso de lo que sea, bueno, yo voy. Algo en el radio y se encuentra con eso. Andaba buscando otra cosa y justo encuentra lo que es más importante para usted. Empiezan a ocurrir esas circunstancias que uno dice, esto es casualidad. No, no es casualidad. Usted lo está creando. El hecho mismo de que usted esté aquí hoy no es casualidad. Fue algo que se comenzó a crear en usted hace un mes, un año, 10 años, 20 años o más. No es casualidad. Y el hecho que estemos juntos tampoco es casualidad. Es algo creado. Porque cuando usted desarrolla una creencia, aquello que cree, se crea. Bien, ¿qué podríamos decir acerca de todo esto? Que es una realidad, problemas emocionales en este país y en el mundo. Muchos, muchos. Y a medida que nos acercamos a la venida del Señor, todo eso va a aumentar. ¿Saben por qué? Porque la gente está pensando permanentemente en calamidades. Porque está viendo diariamente calamidades. La mayoría de la gente ve noticieros. ¿Y qué es lo que nos dicen las noticias? Puras calamidades. Por lo tanto, la gente dice, ¿pero por qué siempre me va mal? Porque ve calamidades. ¿Por qué tengo mala salud? Porque ve puras enfermedades. Entonces, tiene que crear una idea diferente para que usted obtenga resultados diferentes. Hace muchos años se hizo un estudio. En una isla del Pacífico hay como un pequeño centro donde se dedican a conservar especies en peligro de extinción. Y hay un lugar donde hay chimpancés. Así que a esos chimpancés de esa reserva le enseñaron a lavar sus frutas antes de comérselas. Y aprendieron. Pero allá a 1000 millas náuticas de distancia había otra isla donde también había otra reserva con chimpancés. Y después de un poco de tiempo ocurrió algo extraordinario. Aquellos chimpancés que no habían sido enseñados empezaron a lavar sus vegetales y frutas también. Y entonces los científicos estaban alarmados. ¿Cómo es posible que aquellos chimpancés hayan aprendido sin necesidad de que alguien les haya enseñado? Si estamos a miles de kilómetros de distancia. Bueno, antes no lo entendíamos, pero hoy lo podemos entender mucho más fácil. Todos estamos conectados por hilos invisibles. De la misma manera como hoy utilizamos el internet o los celulares, hilos invisibles. ¿Dónde están? Nos rodean por todas partes. Son invisibles, pero ¿quién puede negar que existen? Si hoy levanto el teléfono y a 1000 kilómetros o millas alguien me contesta, tiene que haber algún tipo de conexión, ¿no es verdad? El hecho de que no los vean no significa que no existen. De la misma manera, en nuestro mundo hay cosas invisibles a nuestro alrededor y de hecho
lo invisible supera lo visible. El mundo visible que nosotros llamamos visible, el mundo material, es solamente el 10%. El 90% de nuestra existencia no la vemos. Pero eso no significa que no exista. Existe. Existe. Así que, por eso es que las enfermedades se multiplican. Por ese efecto de que cuando alguien se enferma o cree estar enfermo, esas creencias que son energía van de un lado a otro y afectan a muchos. Más allá de la capacidad de los genes o las bacterias para transmitir enfermedades, son las creencias las que más enferman. Por eso las epidemias, llamadas epidemias, ocurren no necesariamente porque haya un contacto físico con bacterias o virus, simplemente por las creencias. Y claro está que tal vez algunos estarán poniendo signos de interrogación. Qué bueno, porque les animo a que ustedes hagan su propia investigación. Y no tengo tiempo aquí para traerles las citas, pero hay citas del Espíritu de Profecía donde dicen específicamente que todos formamos parte de una urdimbre. Todos estamos entrelazados. No somos islas. Todos somos partes del mismo continente y que todos estamos unidos por cuerdas invisibles. Son fuerzas electromagnéticas. De otra manera, sus oraciones no funcionarían. ¿Por qué creen que las oraciones funcionan? Porque cuando están 1, 2 o 3 congregados en el nombre del Señor y oran con un propósito, se están creando esas campo electromagnético, es materia, no se ve, pero existe, y van a afectar el campo electromagnético de otras personas, van a entrar en su campo que ellos tienen, en su mentalidad, y van a ser cambiados por el poder del Espíritu Santo. Pero muchas de esas cosas que nosotros llamamos espirituales son físicas, son leyes físicas, pero que hasta ahora apenas estamos comenzando a querer entender. Cuando hubo esa gran explosión de Chernobyl, allá en la década que habrá sido los 80s o algo así, todo se destruyó, pero hubo un lugar que no fue destruido. Era una iglesia. Todo alrededor estaba destruido, pero en esa iglesia nada había pasado. ¿Por qué? Porque la oración de esos creyentes había creado una envoltura protectora y había impedido la contaminación de ese lugar. Por eso es que el salmista dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Es verdad que eso habla de la intervención milagrosa de los ángeles, pero también está hablando del poder de su creencia. Si usted cree que eso que se llama veneno no lo envenena, no lo envenenará. Por eso es que el Señor dijo que en los últimos días la fe de los creyentes sería tan grande que aunque bebieran cosas mortíferas, nada les pasaría. Es el poder de las creencias que crea esa burbuja protectora alrededor del creyente, y por supuesto es obra de Dios. Ya no vamos a hablar de esto, vamos a seguir un poco más adelante, ya vamos a terminar. ¿Okay? Así que, si está enfermo, decida hoy comenzar a pensar que está sano. Porque eso es lo que va a ocurrir. Porque vivimos en un mundo de causa-efecto. Usted crea lo que cree. De manera entonces que por la gracia de Dios usted se levanta ese día y dice, Señor, te doy gracias. Soy la mujer o el hombre más afortunado del universo. Estoy vivo. Y eso es ganancia. Aunque los bolsillos estén vacíos. Eso también se deriva de una creencia. Si usted creció con la idea de que el dinero es difícil de ganar, también sus bolsillos no se llenarán con facilidad.
a usted también le va a costar trabajo llenarlos. ¿Por qué? Porque esa creencia hará que todas las cosas ocurran de la misma manera que cree. Si usted entonces está creyendo que es una persona saludable, eso es lo que va a ocurrir. Porque su cerebro lo piensa y sus células lo creen. Y ellas van a empezar a trabajar en armonía con su creencia. Así que el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor alargan la vida. Eso es lo que hoy se llama epigenética. Es decir, cambia usted su ambiente y entonces usted cambia la célula que ha puesto en ese ambiente. Usted es la célula, cambia su ambiente, cambiando sus pensamientos y creando un nuevo campo. Entonces usted cambia de forma. Usted tiene sobrepeso y ha luchado toda la vida por tener el peso ideal. Simplemente comience por creer y verse con el peso ideal. Y una vez que lo ha creído, van a ocurrir cosas interesantes. Algunas de esas cosas que más le atraían ya no le van a atraer tanto. Algunas de las cosas que detestaba para comer, oh, qué ricas, ¿saben? Algo está pasando porque ahora su mente está creando lo que usted ha estado creyendo. De manera que esas son las causas ocultas de las enfermedades, y aquí tenemos también esa medicina bíblica. El corazón alegre es una buena, ¿qué? Medicina. Ahora, ¿pero cómo puedo estar alegre cuando todo está tan oscuro? Bueno, inténtelo. Haga aquello que no cree que no puede hacer. Comience por creer que lo puede hacer. Comience fingiendo. Empiece a sonreír. Haga prácticas en el espejo. Hasta que le empiecen a salir natural. ¿Y saben qué? Que va a llegar el momento en que usted va a creerlo. Y entonces lo va a hacer en forma natural, en forma automática. Si hemos trabajado tantos años para ser agrios, pues entonces trabajemos para endulzarnos la vida y para endulzar la vida de los que nos rodean. Porque en la casa, cuando uno es agrio, ¿saben qué? Toda la limonada se agria. Pero cuando uno se hace dulce, empieza a ejercer esa influencia. Y ¿saben qué? Es imposible quedar serio cuando alguien nos sonríe. Cuando alguien nos sonríe, automáticamente dibujamos una sonrisa de respuesta, a menos que estos músculos estén sin uso por tanto tiempo, que estén tan entumidos que lo único que salga en lugar de risa es mueca. Pero no importa, empecemos, porque de acuerdo a la Biblia el corazón alegre es muy buena medicina y además alarga la vida. Olvídense del té yujajay o del té cualquier otro. Esta es la verdadera medicina. La medicina de Dios es la que verdaderamente sana. Y vamos ya a la penúltima. Muchas enfermedades, el anterior, son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento menoscaban las fuerzas vitales. Si de por sí lo que comemos no nos da biofotones, y aparte de eso nosotros le añadimos toda nuestra amargura, pues nuestro foco está apagado. Por eso la gente nos ve apagados, por eso hacemos las cosas apagados, por eso alguien nos invita a participar en la iglesia y decimos, me dice a mí o le está diciendo a alguien, no a usted, oh, pero es que no puedo, es que yo no tengo talentos, oh, es que eso no fue hecho para mí, oh, somos especialistas en buscar excusas, pero ¿qué es lo que necesitamos? La chispa del Espíritu de Dios para que volvamos otra vez a vivir, otra vez para tener vida. Vamos a la siguiente. Ya no tenemos para hacer este autotest, en algún momento lo haremos, pero hay más de 20 autotests ahí en familiasconsalud.com
que usted puede hacerlos gratuitamente y usted puede darse una idea de su situación de varios aspectos. Vamos a seguir más adelante. Y la otra, ok, todas las enfermedades son curables si las causas físicas y emocionales son eliminadas. Así que hermanos, vamos a concluir ya con esto. Hoy hemos mencionado que esas causas ocultas de las enfermedades no están en el medio ambiente, no son culpa del medio ambiente, son obra de nuestra propia creación. La mayoría de ellas, las enfermedades, son el resultado de nuestra propia creación. Somos nosotros los que nos hemos enfermado. Pero lo bueno, la buena noticia es que Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Por lo que podemos decir en el nombre de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tiene una enfermedad, usted puede vencerla por la gracia de Dios, colaborando con Dios. Si tiene cualquier cosa que le esté faltando, primero, yo soy el responsable, pero Dios me ha capacitado para que pueda vencer esa situación, porque con Cristo todas las cosas las podemos hacer. Y como dice el Evangelio, San Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todas las cosas le son posibles. Gracias y bendiciones. Doctor Ángel, muchísimas gracias. ¿Cuántos de los que estamos aquí, los que están allá en línea, queremos agradecer ese esfuerzo tan grande que ellos han hecho de estar con nosotros? Viven hasta aquí y sé que han estado viniendo. Ha sido una bendición. Pero ¿sabe? Le quería contar algo. Una vez escuché esto y era que habían salido de cacería un pastor, un médico y un ingeniero. Y los tres estaban cazando. Y entonces después de 2 días de estar escondidos en la montaña, vieron un venado. Y los tres apuntaron al mismo tiempo y dispararon. Cuando llegaron, vieron que una bala solamente le había dado al venado. Entonces el médico decía, no, ese fue mi tiro. El pastor, no, ese fue mi tiro. El ingeniero, no, ese fue mi tiro. Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a poner a alguien imparcial. Pasaba un campesino por ahí en el momento y le dijeron, venga, usted díganos, ¿cuál de nosotros 3 fue el que le dio al venado? Se lo quedaron mirando y dice, muy fácil, el pastor. ¿Cómo así que el pastor? ¿Y usted cómo sabe que fue el pastor? Muy sencillo, porque le entró por una oreja y le salió por la otra. Así que yo espero que en esta tarde y en esta semana no haya pasado así con nosotros. Lo que hemos aprendido es que es vida y es vida en abundancia y lo vamos a poner en práctica para honra y gloria del Señor. Muchas gracias, doctor. Queríamos decirles que la doctora está todavía en consulta. Hay algunas personas que están inscritas y que todavía no las han atendido, pero por favor pueden quedarse, que ella va a atender a todas las personas que se inscribieron para las consultas médicas. Ya estamos terminando, estamos concluyendo. Lo único que tenemos que es entregar el sitio en la forma como nos los prestaron. Entonces las sillitas azules que vean de color azulitas tenemos que organizarlas en stock aquí a un ladito. Las rojas sí se quedan así como estaban, igual que las mesas, regresarlas a su sitio original y vamos.